Buenos días, profesor. El día de hoy mi compañera Sara Concepción López Rivera y su servidor Juan Carlos Peña Betancourt les vamos a presentar nuestro avance de nuestro proyecto que es el medidor de flujo de placa de orificio. Y bueno, aquí tenemos un pequeño modelo, el cual representa nuestro sistema. Y bueno, aquí este sistema cuenta con dos divisiones, el cual es aguas arriba y aguas abajo, que es por donde el fluido se va a transportar. En este caso, el fluido primero llega a aguas arriba, es bombeado por valga la redundancia, una bomba de pecera, lo cual se explicará más adelante, llegando hasta una restricción que en este caso sería la placa de orificio. Y bueno, en este caso, en la placa de orificio el área se va a reducir, lo cual va a propiciar que la velocidad aumente y a su vez provocando que haya un diferencial de presión, es decir, que la presión disminuya. Y bueno, y todo esto aplicando el principio de Bernoulli. También tenemos un manómetro casero, que en este caso es un tubo en U, que como ya les mencioné va a fungir como nuestro manómetro para medir la presión, gracias a las diferencias de altura de los fluidos. Y bueno, en este caso también el diferencial de presión que vamos a calcular posteriormente nos va a ayudar mucho para calcular el caudal del fluido que circula por la tubería. A continuación mi compañera Sara. Gracias. A continuación vamos a explicar las partes principales por las que se conforma el sistema. Primero que nada tenemos la bomba. Esta se encuentra sumergida en una pecera y es la encargada de impulsar el fluido a través del sistema. Esta bomba pues nos va a proporcionar la energía necesaria para vencer las caídas de presión y la fricción en la manguera y pues mantener un flujo continuo. Como podemos ver, aquí tenemos una manguera que es de un diámetro de media pulgada conectado a una abrazadera. Posteriormente tenemos esta manguera que nos va a ayudar a impulsar el flujo hacia el sistema de medición en aguas arriba. De ahí tenemos una manguera rígida de un diámetro de 1 pulgada que vemos aquí en color azul. Esta nos va a conducir el flujo desde la salida de la bomba hasta la placa de orificio, que es esta sección en donde el flujo tiene una velocidad relativamente uniforme antes de llegar a nuestra restricción. Tenemos nuestra placa de orificio, que es el elemento principal de medición, que posee un orificio central de un diámetro de 1/4 de pulgada que provoca una caída de presión al paso del flujo, como ya bien lo mencionaba el compañero Peña. Al reducir el área del paso, el flujo aumenta su velocidad y pues prácticamente al atravesar la placa. Y según el principio de Bernoulli, esto causa una disminución en la presión. Posteriormente, también como ya lo mencionaba el compañero Peña, tenemos una manguera de nivel que va a estar funcionando como nuestro manómetro y este se conecta a ambos lados de la placa mediante pues pequeñas espigas de tomas de presión. Este manómetro igual se constituye o se conforma de una manguera de un diámetro de media pulgada. Este manómetro nos permite visualizar la diferencia de altura en la columna de agua, que es este delta H, el cual es proporcional a la diferencia de presión, que va a ser el delta P que vamos a utilizar en nuestra ecuación para cálculo de caudal. Y pues prácticamente, como ya lo mencionaba, toma la diferencia de altura entre aguas arriba y aguas de abajo y la diferencia de presión. Posteriormente tenemos una manguera de descarga. Esta manguera conduce el flujo de regreso a la pecera y pues aquí justamente permite cerrar el ciclo manteniendo la recirculación constante del agua. Ahora, ¿cómo se impulsa el fluido? Bueno, pues la bomba genera una presión que empuja el agua a través del sistema. Al llegar a la placa de orificio, el fluido debe pasar por una sección más pequeña, lo que incrementa su velocidad y genera una diferencia de presión entre ambos lados de la placa. ¿Y cómo se transforma la medición en caudal? Bueno, pues como ya lo mencionábamos ambos compañeros, el principio físico utilizado es la ecuación de Bernoulli combinada con la ecuación de continuidad y a partir de la diferencia de presión medida en el manómetro o en este delta H que tenemos por acá, se calcula el caudal mediante la fórmula que tenemos por aquí abajo. Y vaya, ¿qué describe esta fórmula a grosso modo? Bueno, CD, tenemos que el cálculo del caudal es igual a CD, el cual es un coeficiente de descarga que la memoria de cálculo que se les va a enseñar a continuación lo tenemos calculado si es que se calibra o se puede tomar como de pivote igual a 0.6. Tenemos este AO,
o área de orificio, que también lo tenemos calculado en la memoria de cálculo, delta P, que es el diferencial de presión que obtenemos a partir de las mediciones del manómetro de esta diferencial de altura, la densidad del fluido, que en este caso va a ser agua, que es aproximadamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico, esto a una temperatura de 20 grados centígrados, y tenemos este factor beta, que prácticamente, ¿qué es ese factor? Bueno, pues es la relación entre el diámetro del orificio de la placa y el diámetro de la tubería. Como bien les mencionaba, en la memoria de cálculo que vamos a ver, aquí lo que hicimos fue suponer datos. Hicimos una suposición de estos datos para llevar a cabo todos los cálculos o todas las fórmulas, en el que mantenemos la consistencia de las unidades de acuerdo a los parámetros y en el cual se revisó justamente la consistencia de estas unidades. En primer punto tenemos el área del orificio, que se calcula a través de esta fórmula. Recordemos que son datos supuestos y algunos son datos reales. ¿Cuáles son datos reales? Bueno, por ejemplo, el diámetro de la tubería interno, que lo tenemos, el diámetro del orificio de la placa, la densidad del fluido del agua y pues la viscosidad del agua. Estos son datos que ya sabemos, pero algunos otros nos los inventamos, como por ejemplo cuando llegamos a la diferencia de altura, ¿no? Regresando con la memoria de cálculo, el paso 1 es el área del orificio, el cálculo 2 es el cálculo de beta, que como bien les mencionaba es el diámetro del orificio de la placa sobre o entre el diámetro de la tubería. Este parámetro beta tiene que cumplir cierto rango porque de acuerdo a la normativa ISO que investigamos, este parámetro beta debe de estar entre 0.1 y 0.75 para poder aplicar y para que sea funcional esta placa de orificio, lo cual nos da a nosotros 0.25 y si se encuentra dentro de este parámetro, entonces podemos seguir con la memoria de nuestros cálculos. Después obtenemos la diferencia de presión a través del delta H. Lo que hicimos fue obtener un promedio de 3 ensayos únicamente para que la norma estuviera un poco mejor, digámoslo de esa manera. Después tenemos el cálculo del coeficiente de descarga, que aquí nosotros pues lo utilizamos si se calibrara, y prácticamente también hicimos varios ensayos para justamente obtener un promedio y pues nos da un CD de 0.6. Aquí, como les mencionaba, mantenemos la consistencia de unidades haciendo justamente todo el dimensionamiento para verificar que sean consistentes nuestras unidades. En el siguiente paso pues tenemos el cálculo del caudal a través de la fórmula que ya se les había enseñado previamente, que es esta, y nos da a nosotros un caudal de 1.24 litros sobre minuto o 0.020 litros sobre segundo. Como les mencionaba, aquí arriba podemos ver el cálculo de unidades, el dimensionamiento de unidades, perdón, más bien dicho, para que sean consistentes con lo que venimos viendo, ¿no? Y por último, comprobamos el régimen o el número de Reynolds, porque otro parámetro importante, otra especificación del diseño de la placa de orificio de nuestro medidor de flujo es que funciona para un régimen laminar. Entonces calculamos que esto fuera cierto y lo comprobamos de esta manera. Nos dio un número de Reynolds de 1039, que esto pues sí concuerda con que es un flujo laminar. De acuerdo al autor que nosotros investigamos, debe de ser menor a 2000 y pues sí nos da. En caso contrario, pues se tendría que calibrar o se recomienda una calibración para justamente el medidor de flujo placa de orificio. Ahora, en cuanto a cuánto llevamos gastados, les voy a enseñar aquí arriba cómo les colocamos unas imágenes. Llevamos gastados alrededor de 500 pesos, de 400, entre 400 y 500 pesos mexicanos, porque pues compramos aquí la bomba de pecera, compramos diferentes longitudes de manguera con diferentes diámetros, como ya les enseñamos en el sistema. Abrazaderas, los coples, algunos otros coples. También, ¿qué más compramos? Bueno, compramos una placa preperforada, que aquí es donde se va a montar todo el sistema. Compramos cinchos para sujetar estas mangueras y para asegurar que el flujo viaje de manera totalmente vertical y laminar. ¿Qué más compramos? Bueno, también compramos pintura para pintar justamente nuestra placa preperforada y darle un poco más de presentación. Esto ya es solamente estética. Compramos una pintura color beige. ¿Y qué más compramos? Bueno, también resistor 5000 y plastiloca para reforzar y asegurar
que las uniones de las mangueras no tengan ninguna fuga ni pérdida de fluido. Como les mencionaba, pues este es prácticamente todo lo que nosotros llevamos de nuestro proyecto y pues eso sería todo de nuestra parte.